con mucho optimismo por las noticias que se han conocido en las últimas horas. Obviamente el avance de las vacunas, no solamente la noticia de Rusia, también los menores contagios que se están reportando en algunos lugares sensibles, como el caso de Hong Kong o algunos estados en los Estados Unidos que están teniendo menor nivel de hospitalizaciones. También hubo signos alentadores en California. Donald Trump, que dice ahora en la campaña electoral que va a bajar los impuestos. Bueno, y todo esto, Marcelo, está generando una suba importante de los mercados internacionales. El petróleo está recuperando en forma significativa, está cayendo el oro. Eso tiene que ver con que el mundo observa, bueno, algún grado de recuperación mirando hacia adelante. Muy interesante el dato que ayer me contaba el amigo Claudio Suchovicki, que es ahora el capo del laboratorio financiero de UADE. Él decía que, por ejemplo, las ventas que reportaron cadenas internacionales, como por ejemplo Zara, que la conocemos mucho en Argentina, o Hermès, que la conocemos pero no tanto, por ejemplo, en el primer día de la, digamos, de la post-cuarentena, vendieron en forma presencial prácticamente todo lo que habían vendido en el mes previo a que empezaran las cuarentenas. Wow. ¿Por qué es importante este dato? Porque quiere decir que la gente, más allá del crecimiento impresionante del comercio electrónico y todo lo que sabemos, la gente, cuando se abrieron las cuarentenas, decidió volver a los locales y comprar en forma presencial. Obviamente es un dato muy, muy alentador. Por supuesto, en la agenda argentina tenemos nuestros propios dilemas, lo que ayer contaba el amigo Carlitos Pañi del dilema de Pablo Gerchunov, que es en definitiva la discusión que hay hoy entre los economistas prácticamente a partir de los últimos meses, y es lo que tanto hemos comentado nosotros del famoso tsunami de pesos. ¿Cómo puede la economía argentina zafar eventualmente de un nuevo fogonazo inflacionario con un escenario en el cual se emiten cada vez más pesos y al mismo tiempo la recaudación de impuestos es cada vez menor por los efectos, lógicamente, de la parálisis económica? Entonces hay que emitir cada vez más para cubrir cada vez más déficit fiscal, porque al mismo tiempo hay cada vez más gasto en función, lógicamente, de las necesidades para atacar la pandemia, pero también de todo el esquema de cepos que el gobierno va instalando para tratar de frenar la inflación. Entonces tenemos el cepo al dólar, el cepo a los precios, el cepo a las tarifas, el cepo a las naftas, pero todo eso en definitiva es emisión monetaria, son pesos que hay que emitir, es déficit. Bueno, los números de YPF muestran claramente quién va a cubrir esos 1.200 millones de dólares que YPF pierde por tener que regalar prácticamente el precio de la nafta, pero al mismo tiempo el gobierno no puede aumentar las naftas porque hay una situación social muy, muy complicada. Con lo cual, efectivamente, es cierto lo que dice el gran economista Pablo Gerchunov, que la mayoría hoy de los argentinos en materia económica, y particularmente la cátedra económica, no tiene muchas respuestas de cómo se va a resolver este problema. Pero claro, la gente, por las dudas, mientras los economistas se ponen de acuerdo, y la gente se saca los pesos de encima, porque efectivamente hay muchas dudas en la cátedra económica, pero en la calle lo que la gente sí sabe es en definitiva cómo terminó la Argentina en el pasado cada vez que pasamos por esta situación. Y por lo tanto, bueno, lógicamente se entiende que la gente se quiera sacar los pesos de encima. La brecha cambiaria, que está prácticamente en el 100%, es la respuesta precisamente a todas estas dudas, en un escenario donde la Argentina tiene que afrontar una doble, o yo diría una triple Nelson, que tiene que ver con un gasto que aumenta, con una recaudación que se cae, y lógicamente con un déficit y una emisión monetaria que cada vez tiene que ser mayor. Así que ese dilema es obviamente el que está afectando la economía argentina, el que está generando esta brecha cambiaria, y el que va a tener que recibir alguna respuesta, por lo menos en términos del dólar, porque las reservas van siendo cada vez menor. Hay quienes suponen que el gobierno va a extremar todavía más el cepo cambiario y ni siquiera se van a poder comprar los $200. Y atención, Marcelo, con el debate sobre el turismo. Esto lo comentamos ya durante la semana.
en alguna medida la parálisis de los vuelos internacionales y la parálisis del turismo le está ayudando al gobierno con el cepo cambiario. Hoy el gobierno no tendría los dólares para darle a las aerolíneas, a las tarjetas de crédito, en este sistema cambiario realmente tan insólito, donde se extrema el cepo y obviamente la economía se paraliza cada vez más. Ni siquiera la recaudación, Marcelo, ayer venció el impuesto a las ganancias y bienes personales para las personas. Fue un caos el sistema impositivo. La FIP a última hora tuvo que prorrogar por 24 horas. Así que atención, las personas que tenían que presentar declaración jurada de bienes personales y de ganancias el 10 y el 11 de agosto tienen 24 horas más, las pueden presentar hasta el 12 de agosto. Mientras tanto, la justicia, fallo de la doctora Biotti, le ordenó a la FIP abstenerse de aplicar sanciones a los contribuyentes. Los contadores habían pedido 60 días de prórroga, así que la situación está bastante tensa, en un capítulo donde la Argentina necesita que entren dólares y que entren pesos. Pero bueno, los cepos, Marcelo, están por todos lados. La cuarentena a la economía argentina se hace cada vez más eterna. Bueno, acá parafarseando el ministro Meoni, que dijo que nos sobran aeropuertos, acá en la radio me acaba de contar que nos sobran programas. Mira. ¿Y qué hacemos? Sí, el señor Porta dice que, o por lo menos Guido Valeri me dice que Porta le dijo que en Radio Mitre, al igual que en Argentina sobran aeropuertos, acá nos sobran programas. ¿Y qué hacemos? Llamativa la definición del ministro de Transporte, en el sentido de que los aeropuertos no son rentables en la Argentina. Me parece que está con una información inexacta. O tal vez no recorre los aeropuertos. ¿Cómo que los aeropuertos no son rentables en la Argentina? Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Willy.